Dios es santo. Mucho se habla hoy del amor de Dios y de su misericordia, y ciertamente Dios es abundante en amor y en misericordia, pero poco se habla de que Dios es santo, de la santidad de Dios. Y esto es contradictorio, ya que a lo largo de todas las escrituras vemos cómo se enfatiza este atributo de Dios, vemos cómo se habla mucho del Dios santo. Arthur Pink comparte esta misma idea, abro comillas. Él dice lo siguiente: se llama santo a Dios más veces que todopoderoso, y se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra. Esta cualidad va como calificativo junto a su nombre más que ninguna otra. Realmente es un atributo muy enfatizado por las escrituras. Es también un atributo trascendental que impregna a los demás atributos. Su amor es santa, su justicia es santa, su ira es santa, entre otros. Vemos también en las escrituras, en el Isaías capítulo 6, versículo 3, cómo se le llama a Dios santo, santo, santo. En la cultura antigua, para hacer énfasis en una palabra se usaba la repetición, así como hoy en día nosotros podemos usar las negritas, las mayúsculas, o cuando hablamos podemos decir algo es grandísimo. Asimismo se usaba la repetición en la cultura judía para hacer énfasis en algo. El único atributo de Dios que se eleva hasta un tercer nivel es la santidad. Dios es santo, santo, santo. Pero es importante también comprender el significado de esta palabra y más cuando se refiere a Dios, porque podemos simplemente limitarlo a un sentido moral. La palabra santo en su significado primario significa apartado, lo otro, lo único. De manera que cuando se usa referente a Dios, se habla de su supremacía, de su grandeza, de su gloria respecto a la creación, la infinita diferencia de gloria, poder, grandeza que hay de Dios respecto a la creación. Eso lo podemos ver en la creación, en la profundidad de los mares, en el universo, en los cielos. El Salmo 8, versículo 3, vemos que dice que los cielos son obra de los dedos de Dios. Toda la grandeza del universo entra en los dedos de Dios. Eso nos habla de su supremacía y de su poder. También en el sentido secundario esta palabra denota pureza, abstención de toda maldad. Asimismo Dios es bueno, completamente bueno. Él es la fuente de todo lo bueno. Todo lo que Él hace es bueno. No hay absolutamente maldad en Él y por tanto aborrece la maldad. En el Salmo 5, versículo 4 al 5, se nos dice que el malo no habitará junto a Él, que Él aborrece a todos los que hacen iniquidad. Y esto es a consecuencia de su santidad, porque como es santo, 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 debe aborrecer la maldad. Ahora, ¿qué implicación tiene esto para nosotros? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, se nos dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primero debemos identificar quiénes son los santos. Los santos no son personas que nunca han pecado, sino personas que han atendido el Evangelio, que han creído en Cristo y han sido apartados por Él. Así como Israel fue un pueblo apartado para Dios, un pueblo suyo. Así todo creyente es apartado para Dios. En Efesios 1:1, Pablo se refiere a creyentes como santos, justamente en ese sentido primario de la palabra, en un sentido apartado por Dios, expuesto en Cristo Jesús. Ahora, segundo punto es que si hemos creído este mensaje, si hemos sido llamados a ser santos, apartados por Dios, nuestra vida debería confirmar dicho llamado, reflejando la santidad de Dios en nuestra vida, reflejando el carácter de Cristo. Vemos que Pedro dice: sed santos también, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí Pedro echa fuera todo legalismo, es decir, no ser santo o vivir en santidad no simplemente implica no mentir, no robar, sino en todas las áreas de nuestra vida, en cada área de nuestra vida. De hecho, Pedro, el versículo que cita en el versículo 16, es de Levítico. Sed santos porque yo soy santo. En el libro de Levítico, Dios le da una serie de leyes al pueblo para purificarlo, para apartarlo, para hacerlo un pueblo luz
a las demás naciones. Y estas leyes incluían desde la comida, vestimenta, andar. Asimismo nosotros estamos reflejados en todas nuestras áreas a reflejar esa santidad de Dios. Ahora, la santidad, como tercer punto, solamente es posible en Cristo, solamente es posible anclada a Él. En Juan 15, Él nos dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él es el tronco del árbol, nosotros somos las ramas. Y la única manera de que nosotros podamos llevar fruto es estar anclado a ese árbol que es Cristo. Por último, si no eres creyente, debes recordar lo que hemos leído en el Salmo 5, que el malo no habita junto a Dios. La única manera de estar en presencia de Dios es estar limpio de pecado. Él aborrece a los que hacen iniquidad. Por tanto, porque Él es santo, Él juzgará tu pecado. Él tiene que hacer justicia, recibirás justicia. Pero si recibes el regalo de la salvación, serás limpiado por Cristo de todos tus pecados cuando vayas en arrepentimiento y fe a Él. De manera que en vez de recibir justicia, recibirás abundante gracia y misericordia. Dios les bendiga.